Hola, soy Irene, una de las editoras de Parole de Queer, junto a Marian Torres. Hemos invitado a una gran amiga, activista y filósofa, como es Josebe Iturriot. Josebe, además de gran amiga de las Parole, es filósofa y activista y componente del mítico grupo Medeac, que es un colectivo clave en la historia reciente del transfeminismo de Euskal Herria y del Estado español. Además de impartir talleres drag king en los que se da a conocer como Pepo. Y hoy vamos a conversar sobre la nueva ley trans, una ley, ¿no?, que ha generado como mucha polémica y también muchísimos bulos y muchísima desinformación. ¿Y tú, qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantada de estar aquí contigo, Irene, como siempre. En nuestra segunda entrevista, ¿no?, o conversación, ¿no? Sí, Que te comentaba antes y tú que en algún momento habrá que hacer un monográfico sobre las Medeas, reunidas a todas, porque, bueno, dada la importancia que este colectivo ha tenido en el transfeminismo del Estado sí, español. sí, la verdad, y también tenemos pendiente, no sé, recoger nuestra historia alguna vez. O sea, y es como una cosa que tengo pendiente de recoger nuestra historia y escribir algo, lo que sea, pero sí que creo que es importante lo Sí, que nos pasó y lo que se generó. y además contarlo nosotras mismas, ¿no? Que Eso es, no se invente. eso es. Y lo que nos acordemos, que no siempre será fácil Efectivamente, ser tan recordar. nebulosa en ciertos momentos. Efectivamente, efectivamente. Bueno, hoy vamos a hablar de la ley trans, o al menos intentar, bueno, comentar un poco sobre esta ley, muy importante. Y bueno, para empezar, algo muy sencillo. ¿Qué nuevos, bueno, de que la ley, la nueva ley trans, qué avances nos trae, si se puede decir avances, respecto a la ley anterior? Yo creo que lo más señalable es la despatologización, ¿no? O sea, el hecho de que no tengamos que iniciar el proceso con un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Eh, También esto lo que supone es pues, que no sea un proceso tan tutelado eh, y que de alguna forma se van a facilitar o se va a facilitar eh, el hecho de que la gente pueda decidir sobre su género sin que haya una expertez. Cuando me refiero a expertez, me refiero a una alianza entre el Estado y el establishment médico, ¿no? Para de alguna forma tutelar la vida de una persona, ¿no? Pero bueno, o sea, evidentemente esta ley ha traído muchos avances, o sea, pero se han quedado, se ha quedado fuera, pues muchas veces, ¿no? Las personas migradas, las personas no binarias, genera también con las personas menores de edad, también, ¿no? Ha habido cosas que no se llegan a aceptar y sobre todo ha sido un proceso duro, o sea, ha sido un proceso duro donde ir siguiendo también, ¿no? Cómo se iba despedazando, cómo iban cayendo derechos por el camino, ha sido muy doloroso, ¿no? Yo creo que ha sido muy agridulce porque teníamos mucho que celebrar, pero yo creo que ha habido mucha gente que se ha dejado la piel en el camino, ¿no? Y leía activistas, pues gente como Euforia o Marc Ambrolleo, ¿no? Que han estado al pie del cañón. Y, y claro, sí, hay que celebrar, pero también se nos quedan muchas lágrimas en el camino, ¿no? Y mucho dolor, porque el proceso pues, ha supuesto una ruptura dentro del feminismo, ha supuesto un reauge de posturas esencializantes que van mucho más allá de lo que ocurre o lo que nos ocurre al colectivo trans, sino desde una perspectiva feminista, una resencialización de la mujer, una reducción de la mujer a su útero, a su vagina, ¿no? Y una violencia encarnizada dentro de un movimiento político que en realidad creo que debiera de estar mirando o prestando batalla en otros frentes, ¿no? Y no meter semejante violencia dentro de casa. Entonces, por eso digo, o sea, sí supone avances, pero joder, hemos dejado mucho, mucho por el camino. Sí. De lo que decías tú de que, bueno, un poco las... O para ti, ¿qué ha sido, digamos, qué ha sido lo gordo que se haya podido dejar en el camino? Pues sobre todo yo creo que el tema de las personas no binarias y el problema que hay con el concepto de la autodeterminación de género, ¿no? Y sobre todo la demagogia que se ha hecho con eso, ¿no? Además me parece
o sea, un problema, porque creo que en realidad las políticas trans bien llevadas lo que producen es que mucha gente se reconozca con lo no binario. Y entonces, que es algo que yo recuerdo, ¿no? Que cuando empezamos la campaña de despatologización, de Stop Transpatologización, yo uno de los primeros lemas con los que empezamos era ni hombres ni mujeres, el binarismo nos enferma, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? ¿Dónde ha quedado, ¿no? Y el hecho de que sigamos generando leyes donde de alguna forma, evidentemente, hay cosas que se mejoran, pero sigue habiendo esta sensación de que hay una policía del género, ¿no? Y que hay una policía del género que quiere transiciones normativas, quiere transiciones claras. Entonces, yo creo que eso es un problema porque creo que en el no binarismo nos podemos reconocer mucha más gente y podemos generar esto de las políticas queer, ¿no? Algunas que somos queer hasta la médula, pero es esta idea de las alianzas desde otros lugares, ¿no? Porque una persona no binaria se puede dar de muchas formas, ¿no? Y además luego también muchos, por ejemplo, yo que he estado en contacto con personas trans jóvenes, que ha sido un trabajo muy bonito y me he estado encontrando en diferentes eventos y lo que veo, ¿no? Es que las personas más jóvenes, lo que decía, cuanta más lectura política tienen, más se cuestionan la necesidad de hormonas de por vida, de transiciones tan rápidas, problematiza mucho más, porque en realidad hay una cosa que también el concepto de disforia de género ha hecho mucho daño. Ha hecho muchos años, sí. Que aunque ahora hablemos de procesos no patologizantes, se sigue empleando el término disforia, ¿no? Y te encuentras con gente que dice que cuando le da una depre muy fuerte o un ataque de ansiedad muy fuerte o odio hacia el propio cuerpo muy fuerte, ¿no? Dice, me ha dado un ataque de disforia, ¿no? Entonces, Mm, eh, creo que este tipo de leyes que no apuestan por una autodeterminación clara o que hacen que desaparezca la realidad no binaria o que nos obliguen, por ejemplo, ¿no? En los documentos de identidad y demás a que nos tengamos que reflejar con un género, pues sigue haciendo mucho daño a mucha gente, ¿no? Y a querer encajar en un lugar que es difícil, bastante difícil de encajar. sí. Comentábamos antes, respecto a lo que estás diciendo también, ¿no? Como una de las grandes teóricas queer, ¿no? Como es Moni Wittig, ¿no? Comenta y dice siempre que gracias a la abolición de la esclavitud, la declaración del color se considera como una discriminación. Pero esto no ocurre en el caso de la declaración del sexo, ¿no? Que en pleno siglo XXI, todavía nada más nacer, tengamos que declarar el sexo, que es una ficción absoluta y aparte ya es la marca de la opresión, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que desde posiciones transmaricaboy, es un poco lo que estabas diciendo, se puede trabajar o luchar para abolir definitivamente la inscripción del sexo pues en las gestiones administrativas, comenzando con el DNI, por ejemplo? ¿Cómo se podría gestionar todo esto? No sé, yo, igual esto suena un poco así, pero es Que suene, que como soy suene. vasca, ¿no? Y yo qué sé, también ha pasado con Cataluña, ¿no? El propio proceso de generar, de haber conseguido esta ley, que ya es mucho, y sobre todo lo digo ya es mucho por toda la gente que ha estado peleando, ¿no? Eso. Agota pensar en tener que pasarnos otros 5 o 10 años, ¿no? Para la próxima ley, ¿no? O sea, yo creo que la propia opresión y la propia violencia que ha generado esta ley te quita mucho las ganas sobre todo, de entrar a negociar con el Estado otra vez, Claro. ¿no? Entonces yo lo que sí que creo que son necesarios son lugares. Yo me acuerdo que antes hablábamos de las microrevoluciones, que yo no sé si son tan micro, porque es que en este momento es verdad también que nuestras luchas ocupan un lugar central en la agenda política, ¿no? O sea, y lo hemos visto con la ley trans, pero son necesarios espacios, yo creo, lugares, teorías, prácticas que posibiliten ser de otra forma, ¿no? Sobre todo yo creo que desde una perspectiva muy práctica, por ejemplo, fíjate que este fin de semana he estado en una mesa trans, ¿no? Y se nos preguntaba un poco desde el testimonio, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, ¿no? Y estaba en una mesa muy a gusto y nos juntamos diferentes personas trans, ¿no? Y al final yo empecé a hablar de hormonas y el hecho de poder autogestionarnos las hormonas, ¿no? El hecho de que
de que cuando tú sigues una tutela médica o un acompañamiento médico, como se quiera, las cantidades de hormonas son súper fuertes y las cantidades de hormonas son como muy parecidas y da igual si tienes 18, si tienes 30, si tienes 40, si, ¿no? O sea, entonces el hecho de poder generar esos espacios reflexivos, esas realidades donde de alguna forma podamos autogestionar realmente. Mm. Porque de hecho, transiciones siempre han existido. Evidentemente ha habido una necesidad de que haya, sobre todo, un amparo médico y legal, ¿no? El hecho de que mis documentos no me generen violencia, que pueda tener una asistencia médica, pero lo que yo creo que es importante es que sigamos trabajando en esa línea. También ocurrió con el SIDA, ¿no? Donde los propios agentes, los propios sujetos, vamos a definir qué es lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, cómo lo queremos intervenir, en qué cantidades, qué necesitamos, cómo nos vamos a definir. Y cuanto esa realidad más cruda aparezca o más lugares tenga, inevitablemente supongo que tendremos que abocar a otra ley. O sea, pero sí que me parece importante ese proceso, ¿no? Y un proceso que también se cruce con el gozo, o sea, con el placer de encontrarnos, con el placer de generar sabiduría desde esa horizontalidad y desde esa experiencia, donde otra igual o otro igual te está hablando, otra igual, ¿no? Te está hablando de cómo le sientan las cosas. De hecho, por ejemplo, me hace mucha gracia porque con esta ley se han generado tantos bulos y tantas chorradas, pero Muchísimos. es el cuerpo trans politizado el que de alguna forma cuestiona, por ejemplo, ciertas operaciones quirúrgicas. Yo recuerdo a Moisés, ¿no? Que el primer trans masculino que yo conocí que dijo que no necesitaba una polla Eso es. para ser un tío. O sea, es decir, que y creo que esas son las experiencias importantes, interesantes. Entonces necesitamos mucho de eso y no bajar la guardia, o sea, y seguir Sí. generando colectividad y espacios políticos. Sí. Y de alguna forma, en algún día, intentar hacer leyes que salgan de ese baremo binario, pero claro, eso ya es, o sea, el lenguaje heterosexual, ¿no? Pero eso ya es más difícil. Un poco también hablando de bulos, mentiras y, bueno, gente que se ha echado las manos a la cabeza, ¿no? Y que han escrito ríos de tinta. Es cuando dicen, por ejemplo, que esta ley va a animar a los adolescentes a hormonarse o a todo el mundo a hormonarse, ¿no? Cuando justamente esta ley, al ya no necesitar el certificado del señor o médico ni obligarte a hormonarte, precisamente te permite un cambio registral sin necesidad de hormonación. Entonces, me parece muy curioso que uno de los ataques sea este, ¿no? Esta ley facilita la hormonación de las personas. Para nada, al contrario, es mucho, no sé, ¿no? Es como mucho más liberador porque puedes buscar la vía que tú no consideres necesaria para ti para liberarte, ¿no? Es que, de hecho, por ejemplo, la anterior ley, fíjate que estaba pensada para que tú pudieras acceder al cambio registral en un periodo de tiempo, creo que eran 2 años. 2 años. La idea, en realidad, que para mí es tremendamente violenta, era esterilizarnos. Sí, es Es verdad. decir, claro, ¿no? Entonces, cuando ahora, por ejemplo, ¿no? En este proceso, y además es muy contradictorio, porque por un lado se está en contra de que se hormone la gente, y sobre todo cuando estamos hablando de gente joven, adolescentes y demás, se está en contra de eso, pero por otro lado, también el hecho de que la gente pueda cambiar ¿no? su identidad o su género en el registro hace que les parezca que ahora no, y además iban a ser todos violadores y Eso es. maltratadores los que iban a querer acceder a ser mujeres, porque claro, esto es bien sabido que una transición a mujer te llena de privilegios, ¿no? O sea, es lo mejor, ¿no? Entonces, Exacto. o sea, en esto, o sea, nos hemos movido tanto en esa absurdez que yo creo que evidentemente hay una de las cosas que yo creo que es tremendamente importante y es lo que de alguna forma estaba subrayando antes, que es que el hecho de que tú puedas gestionar de alguna forma cómo te quieres hormonar y cómo intervenir en tu cuerpo, eso es fundamental, ¿no? Entonces, eh, pues eso, me parece además, se han dicho tantas burradas, se han ridiculizado tanto la realidad trans y además, yo creo que una de las cosas que a mí más me duele es que lo que no se ha puesto en el centro es hasta qué punto es vulnerable, ¿no?
una persona trans, y más en la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, el otro día me hablaba una madre bueno, pues de que su hija le estaba pidiendo bloqueantes, ¿no? Y y que ella que no quería porque de alguna forma pensaba que los bloqueantes le iban a paralizar o no iba a poder luego acceder a la reproducción, ¿no? Entonces yo le decía, desde una mirada feminista, le decía, es que es bastante absurdo porque, o sea, estás reduciendo a tu hijo además a una maternidad, ¿no? O sea, quieres algo que muchas feministas de por sí han elegido, por ejemplo, no tener hijos, ¿no? Y no hay ningún problema, solo se problematiza con la comunidad trans y le estás poniendo la carga a una niña de 13 14 años, ¿no? O sea, tiene que de alguna forma saber o priorizar su maternidad o paternidad antes que la identidad en ese momento. Y luego, por ejemplo, no hay ningún problema cuando se aplica a deportistas de élite, ¿no? Se les ha aplicado bloqueantes, se les ha aplicado hormonas, ¿no? Me hace mucha gracia como, por ejemplo, mis alumnos, y lo digo en masculino porque este es muy masculino, ¿no? Como adoran a Messi, ¿no? El relato de Messi, de lo importante que fue en su vida la testosterona, ¿no? Porque Messi cuando es menor hay un momento en el que no está creciendo lo suficiente, es decir, no está creciendo lo suficiente para encarnar la masculinidad hegemónica y poder llegar a ser un futbolista de éxito, y entonces lo hormonan, ¿no? Pero Hormonas, nadie sí. ve a Messi como trans, es No. decir, es el relato, ¿no? de la superación masculina, ¿no? Y dices, a un niño cis o a una niña cis se le pueden administrar hormonas con mil motivos que justifiquen la heteronormatividad, pero cuando a un niño o una niña trans se le quiere o quiere tener acceso a bloqueantes o quiere tener acceso a hormonas, entonces lo vamos a cuestionar, y además desde una mirada hiperconservadora, ¿no? Entonces lo Mm. importante de poder gestionar tu cuerpo y lo importante de poder tomar decisiones. O sea, yo, por ejemplo, cuando me definí como lesbiana, me dejaron bien claro que no podría ser madre. En principio, fíjate, no me hice nada en el cuerpo, ¿no? Pero de alguna forma de aquí me sacaron de la maternidad, porque en mi tiempo, o sea, una lesbiana de mi edad, si se declaraba lesbiana automáticamente, ¿no? Entonces no estábamos hablando de inseminaciones, ni estábamos hablando de nada de eso. Entonces yo muy joven, como me definí como lesbiana, y se suponía que no iba a tener contacto con ningún hombre cis, pues no. Entonces, pues bueno, pues yo creo que hay una violencia muy específica y una vulnerabilidad que no se expresa. Y hay una cosa que también quiero decir que me parece súper importante, porque todo el movimiento TERFA, creo que hay que, o RADPEN, o que me da mucha rabia que se llamen radicales, porque radical nada, nada menos radical, o sea, más superficial, o sea, yo desde luego les llamaría superficial fem. O integristas. Sí, 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 o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? No, Una de las cosas que me llama la atención es cómo, siendo abolicionistas de la prostitución, no les preocupen las mujeres trans. Me claro. parece súper violento, ¿no? O sea, quieren abolir, no quieren abolir el género, quieren abolir a las personas transexuales. En principio es una lógica de protección, pero luego cuando hablamos de prostitución, que también lo quieren abolir absolutamente Mm. todo, o sea, cuando quieren abolir la prostitución, las mujeres trans no existen. Cuando esto ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Casi todas las mujeres trans, sobre todo de ciertas edades, se han visto abocadas a la prostitución. No Sí. todas las mujeres cis se ven abocadas a la prostitución, casi todas se ven abocadas las heteras a casarse, pero bueno, eso Eso sería es. otra cosa, ¿no? Eso es otro debate. Pero bueno, ¿no? Es como muy, que llama mucho la atención el Sí. nivel de absurdo y de estupidez. Y de violencia y poco cuidados hacia un sector de la población que ya está oprimido de por sí y no cargan contra otro sector, por ejemplo, hombres cis, que son realmente el opresor, ¿no? Sobre todo el nivel de violencia hacia las personas trans es que es brutal por parte de bueno, del sector TERF. Es increíble, sí. Y por ejemplo, en educación, que a mí me parece súper peligroso, porque encima ya están haciendo sus entradas en educación. Sí. Creo que hay leyes además, o sea, por ejemplo, la ley vasca de alguna forma limita, eh, no es ciertos comentarios, sino vamos a decir cierta violencia en el aula. Imaginaos que tengamos un profesor racista que a voz en grito puede decir lo que se le ocurra sobre la raza en la clase, ¿no? Bueno, pues en este momento, aunque se regule de alguna forma anchas Castillas, es decir, tenemos gente en educación y además intentando entrar en educación sin ser conscientes de la dificultad
en la adolescencia trans, porque lo que no se dice es que seguimos viviendo en contextos donde crecer desde una mirada, vamos a decir, no normativa es tremendamente Tremendamente. violento, Mm. tremendamente traumático, ¿no? Y entonces no se habla, o sea, en este momento, por ejemplo, aquí en Euskadi hubo las Radfenestas o Superficial Fem, hicieron un escrito a todos los colegios donde se pedía una vigilancia para aquellas formadoras que forman en sexualidad, género y tal, para que no metieran discurso transfeminista dentro del aula, ¿no? Y además se apela a la biología, que me da mucha rabia, Ya. porque en realidad es una banalización del conocimiento y lo que son las ciencias y muestra una ignorancia, porque es mucho más complicado, o sea, tendríamos que hablar de cómo está el valor de verdad hoy por hoy, cómo se produce saber, pero bueno, o sea, que los argumentos que estaban utilizando y lo que estaban pidiendo de alguna forma era una vigilancia incluso para gente que va a trabajar con adolescentes, que muchas veces es el único momento donde esos adolescentes se van a sentir cómodos, porque ha venido alguien de fuera, porque ha venido alguien que te está abriendo el mundo, donde se generan sinergias muy bonitas, donde se pueden generar, ¿no? Verdaderas, no sé, pues sí, Sentirte epifanías. arropada y también, Sí, sentirte arropada y sentirte, bueno, que tienes posibilidades de ser de alguna forma, ¿no? pues imagínate meterte a un director en aula para ver si, o sea, para fiscalizar y de alguna forma para Claro. censurar tu discurso, ¿no? Pues un poco es lo que se pide. Entonces es como se está hablando de lo violento que puede ser que un adolescente tome bloqueantes, pero no se está hablando de lo violento que puede ser para ese adolescente estar en un centro todos los días comiéndose una intensidad de transfobia Claro. impresionante. Sí, y además todos los días en cualquier ámbito de su día, casa, calle, bueno, Eso es. cole, cualquier ámbito, sí. El no Mm, poder ser, ¿no? Con esa violencia, sí. efectivamente, Y me sí. hace también, un poco hablando de violencias, ¿no? Es como esas manos a la cabeza, pues lo que dices tú, bloqueantes, intervenciones menores, intervenciones quirúrgicas. Y luego hay un tema muy olvidado, como son las personas intersexuales, donde se ejerce un nivel de violencia desde el nacimiento sobre ellas, que ahora hablaremos, en esta ley hay algunos cambios. Para quien no sepa, a lo mejor el público que no sepa que es una persona intersexual, pues decir gente que nace con unas características perfectamente naturales, sanas y todo, pero que la ciencia patriarcal binaria dice que no encajan dentro de la norma que ellos se han inventado de hombre y mujer. Entonces, nada más nacer de bebés, lo que hacen es intervenciones quirúrgicas, en muchos casos amputaciones, justamente lo que hablabas tú antes, cuando decías de que se les preocupaba como lesbiana, o si se te quedas estéril o lo que sea, pero esta es gente intersex ya de bebés pueden ya, bueno, dejar que no puedan luego ya tener hijos. O sea, les hacen cosas verdaderamente horrorosas que no he escuchado a ninguna TER quejarse de las intervenciones quirúrgicas a niñas intersex. Nunca jamás. Ni siquiera yo creo que la gente sabe esto, de que a un bebé nada más nacer puede ser intervenido, evidentemente en contra de su voluntad, para que encaje en esta norma binaria. La nueva ley, no sé si para comentar también un poquito esto, dice que ahora mismo está prohibido operar. O sea, con la nueva ley, a partir de ahora, o sea, imagínate siglo XXI, hola, año 2021. Y que serán esos propios niños a partir de 12 años cuando decidan si se quieren operar o no. Es decir, a las niñas trans no se les deja operarse, pero a las niñas intersex sí. Y luego hay una cosa así como que me petó la cabeza al leerlo, es que los padres hasta el año no deben elegir si es hombre o mujer o, o chico o chica, digamos, en la inscripción en el DNI, pero a partir del año tendrán que determinar qué es, o sea, esa urgencia del sistema por esto con la nueva ley. Que a mí también a veces es como, ya es claro, ¿sabes qué pasa? Que yo, estos binarismos y pensar con estas mentes, a mí me peta la cabeza con estos. Hay un momento en que, bueno, en que me estalla todo, no sé. Hombre, es que el problema de las TERFs, la intersexualidad de alguna forma es la evidencia de que su teoría no funciona, ¿no? Entonces es algo normal que no le quieran entrar. Y Claro, de hecho sería como el no binarismo de base. eso Quiero es. decir, el feminismo Absolutamente, es el no binarismo de base. claro, no sé si se le podría llamar no binarismo natural o biológico, No o no sé cómo biológico, llamarlo oye. ya, porque natural es seguro, o sea, un poco más, ¿no? Pero, claro, y además la OMS ya hace unos años de alguna forma lo despatologizó, porque claro, o sea,
la intersexualidad estaba definida como la gran monstruosidad. Y de hecho esa monstruosidad era la que motivaba lo que tú has dicho, ¿no? Esas operaciones nada más nacer. Y efectivamente con esta lógica, que es lo que tú has dicho, de quitar más que poner, porque es más fácil quitar que poner. Eso Entonces, es. si un clítoris es demasiado grande, se amputaba. Si... Hay en algunos casos que la intersexualidad puede generar, bueno, pues puede generar, por ejemplo, si hay problemas para orinar o demás, donde puede estar justificada alguna intervención, pero no desde luego una intervención plástica, Eso. estética, para Estética. que esa genitalidad encaje, ¿no?, en una de esas dos formas, ¿no? Y evidentemente el absurdo de tener que inscribir a un niño intersexual como hombre o mujer el primer año, que es como, no sé qué va a pasar el primer año, que se va a arreglar o que no sé, porque, bueno, es como un tanto absurdo. Y la cuestión yo luego también creo que es importante la visibilidad. Es decir, que la realidad intersexual es muy poco visible, Ah, muy poco tratada, ¿no? O sea, a nivel político. Y bueno, pues esta ley por lo menos evita de alguna forma esas amputaciones que se hacían antes, o esas operaciones a bebés recién nacidos, que era una práctica internacional, además, donde se hacía en todas partes. Y eso evidentemente es un avance, pero efectivamente, ¿no? O sea, yo creo que la intersexualidad es la piedra en el zapato de estas teóricas o estas políticas TERFas, y de alguna forma pues se ha solucionado, pero yo creo que la autodeterminación de género es que hubiera sido un paraguas muy interesante donde también hubieran entrado las claro. personas intersexuales desde una práctica no binaria, ¿no? O sea, donde de alguna forma tú puedes entender que hay gente que no se va a significar nunca en su vida. O sea, No. y que además la intersexualidad es un lugar, y es un lugar tan digno como cualquier otro, y que lo que hay que asegurar son vidas saludables, placenteras y felices, ¿no? O sea, que básicamente es de lo que se trata, y de dar una asistencia médica, o sea, no tiene más. Pero bueno, o sea, yo creo que no es casualidad que la intersexualidad haya sido en todo esto un tema en el que no se le haya dado en el debate una importancia. Además, ¿no? Yo leía algunas terfas que aquí también pues están dando problemas en espacios como casas de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, Mm, sí, en políticas de igualdad ya empieza a generarse toda una violencia. Por ejemplo, una amiga mía que es técnica de igualdad, ¿no?, y habla de su ayuntamiento, o sea, cuando se han generado, fíjate, fichas de inscripción para escuelas de empoderamiento, y se habla de hombre, mujer u otros, ese otro en la inscripción ha generado un problemón donde hay un montón de pseudofeministas enrocadas para quitar el otro, que es como un absurdo, porque es decir, si yo quito mujer y te quito a ti tu categoría de identificación, bueno, vale, pero simplemente le estoy dando a otra gente, a otra realidad, ¿no? La posibilidad de significarse, ¿no? Y esto me parece una pasada, y cómo argumentaba la intersexualidad como una mutación, como un fallo biológico, ¿no? Entonces, claro, si trabaja la intersexualidad desde otro lugar, se cae se todo su cae. templo, se cae todo su Sí. templo. En una entrevista hace poco, Mer Gómez, sobre intersexualidad en Parole de Queer, nos decía que la intersexualidad es el jaque mata al sistema, claro, porque ahí Claro. es como se les cae la gran mentira del binarismo, y como que lo natural no es lo binario, ¿no? Los cuerpos somos infinitos, como decía Preciado, hay tantos géneros o sexos que son como cuerpos, o sea, es que es infinito la diversidad, ¿no? Y Claro, se les cae, son como, y no sé dónde leía comentábamos tú y antes, que hay como un 2% de personas intersex en el mundo, y que nunca vemos a ninguna, o sea, y también nos decía Mer que están metidas en un armario profundo, ¿no? De más profundo. yo recuerdo activistas que usaban el dato y decía, hay tantas personas intersexuales como pelirrojos. Sí que es verdad, sí. Y, y claro, dices, hostia, pues que se ven bastantes pelirrojos, o sea, que igual Se no, ven. sí que hay pelirrojos, ¿no? En cambio, pues, la intersexualidad parece que no exista. Y efectivamente, es que además creo que la intersexualidad es la gran mutilada desde el Sí, principio. Y total. que si dejáramos ser a la intersexualidad entenderíamos mucho mejor la realidad no binaria, que yo creo Total. que es una realidad amplia, donde Hmm, mucha gente se puede sentir muy sí. cómoda con lo no binario.
Y tú nos queda muy poquito de interview. Entonces, Mm. algo que quieras decir de la ley, así que te llame la atención, o algo que no hayamos tocado, o algún bulo que te haya petado la cabeza, o algo de la ley que te haya petado la cabeza. Sobre la ley, decir que hubo un momento en el que ya me deprimí tanto que dejé de seguir, o sea, que no pude, o sea, así como otros compañeros les he visto ahí, les adoro por ello, pero yo que me dedico un poco más al pensamiento, me agotó el nivel de absurdez de a dónde hemos llegado con este debate, ¿no? Y yo creo que hay una cosa, que es que la ley ha dejado detrás de sí algo que yo ya llevo tiempo diciendo, y es que puede que hayamos conseguido la ley, pero del cisma que se ha generado, de la ruptura dentro del feminismo, no sé si nos vamos a poder recuperar, ¿no? Y luego también creo que es súper importante, porque, por ejemplo, este 8 de marzo y así, en Donosti también empezaron a venir estas superficiales FEMS y tal, y creo que es súper importante los espacios de seguridad. Mm, Igual es difícil, ¿no? Decir que es un espacio de seguridad o lo que quieras, pero desde una práctica política, ya no tanto con la ley, porque al final la ley estamos hablando del Estado, del colegio, eso. del médico, de cosas así, pues estoy hablando de nuestros propios estados, de nuestros propios espacios políticos, ¿no? La necesidad de generar esa seguridad y el no olvidarnos nunca que era el transfeminismo, ¿no? Y el generar espacios de seguridad el 8 de marzo, el 25 de noviembre, en las fiestas, en que se pueda ser, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante. Y esta ley va a posibilitar, sí, va a posibilitar mejor que la anterior. Se han quedado muchas cosas en el camino, pero creo que se puede hacer mucho más que lo que permite la ley. Y creo que tenemos que estar en esas, ¿no? En seguir haciendo políticas de máximas, de no conformarnos con lo que hemos conseguido, o sea, no pensar que hay un gran avance, porque para mí es una ley de mínimos, no es una Mm, ley de máximos, y hay que total. conseguir realidad de máximos. Y tenemos que visibilizar y tenemos que generar alianzas y tenemos que seguir dando la batalla en la calle, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en Donosti, que es una cosa muy bonita, siempre se cantaba una canción en euskera que dice Zutik, Zutik emakumeak, ¿no? Que es en pie, mujeres. Y este año se ha hecho una versión, que hay un grupito por ahí que ha hecho una versión, ¿no? Que dice, ¿no? En pie, trans, mujeres y bolleras, ¿no? Oye, muy bien. Ha cambiado la canción y creo que este tipo de cosas son súper importantes Sí, desde los espacios disidentes y políticos. sí. Y que crean espacios de seguridad, ¿no? Ese tipo de cosas es donde nos sentimos seguros, ¿no? Sí, Un abrazo y tú, besos. cariño. Agur. Adeu.